Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué buen tiempo de alabanza hemos tenido, ¿cierto? Bueno, antes que todo les quiero mandar saludos del pastor Joaquín. Está hoy predicando en la iglesia hija de Ciudad Salitre, entonces les manda unos saludos muy especial para cada uno. Bueno, para mí siempre es un honor y un privilegio poder estar compartiendo la palabra ante esta congregación, ante esta que es mi familia. Y quisiera comenzar contándoles una pequeña historia. Resulta que en Estados Unidos había un hombre muy rico. Y este hombre muy rico había escuchado de un francés que tenía la capacidad de caminar sobre la cuerda floja a altísimas alturas, con una venda en los ojos y cargando una carretilla. Pero este americano no se comía el cuento, así que le escribió al francés y le dijo: he escuchado de lo que tú haces, pero la verdad no te lo creo. Así que te quiero dar $1.000.000 si tú te vienes a Estados Unidos y caminas sobre la cuerda floja por las cataratas del Niágara, desde Canadá hasta Nueva York. Así que el francés de una le contestó y le dijo: listo, yo voy. Así que el francés se fue para Estados Unidos y armaron todo el evento. Entonces estaba todo el espectáculo, toda la gente emocionada esperando a ver la hazaña de este francés. Y el francés entonces empezó a caminar con los ojos vendados, cargando una carretilla, y empezó a caminar hasta el lado, hasta que llegó al otro lado donde estaba el americano. No, todo el mundo estaba emocionado, aplaudían. Y el francés entonces se acerca al americano y le dice: ¿ahora sí crees que yo lo puedo hacer? Y el americano le dice: pues claro, pues todos te vimos, o sea, fue increíble, claro. Le debe decir el francés: ¿de verdad tú crees que yo puedo hacer esto? Dice: pues sí, te lo estoy diciendo, lo acabé de ver. Y me parece de los mejores espectáculos que he visto en mi vida, bien pagados, mira, tu $1.000.000. Y el francés le vuelve a decir: ¿estás seguro que tú crees que yo puedo hacer esto? Y le dice que sí, de verdad, yo creo que tú puedes caminar sobre la cuerda floja a esta altura increíble, con los ojos tapados y cargando una carretilla. Entonces el francés le dice: ok, entonces móntate en la carretilla que nos vamos de vuelta. Y es una pequeña historia para ilustrar el tema que estaremos explorando el día de hoy: nuestra fe. ¿En qué tan fácil es creer algo y no obrar o actuar conforme a eso que decimos creer? Es muy fácil creer en algo y no actuar conforme a eso que decimos creer. Y es que uno de los problemas, yo creo que más serios, que ha enfrentado la iglesia de Cristo, los creyentes desde el inicio hasta el día de hoy, es que existen muchos que profesamos ser cristianos, ser creyentes, creer en Dios, pero que no vivimos de una manera coherente, que no vivimos de la manera como un verdadero cristiano debería vivirlo. ¿Por qué no me acompañan a orar y le pedimos al Señor que nos hable y que prepare nuestro corazón? Señor, queremos una vez más darte gracias por tu vida en nuestras vidas. Gracias por poder cantarte y alabarte y reconocerte como nuestro Señor. Y te pedimos que en esta mañana abras los ojos, los oídos de nuestro corazón para escuchar tu voz. Queremos que nos hables y que transformes nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, llevamos 2 meses hablando y estudiando como comunidad de una carta. ¿Qué carta es? Santiago, ¿cierto? Hemos estado estudiando la carta Santiago. Y esta carta, como ustedes saben, fue una carta escrita a judíos que se convirtieron al cristianismo en el primer siglo, ¿cierto? De la primera iglesia primitiva. Ellos eran parte de esa iglesia en Jerusalén, pero que en este momento, cuando Santiago les escribe, están dispersos por el mundo por causa de la persecución. Entonces Santiago les está escribiendo esta carta para exhortarlos, para animarlos a vivir su fe. Ahora, como les acabo de decir, estas personas estaban en medio de un contexto muy difícil. Estaban en diferentes partes del mundo porque había persecución por ser cristianos. Estaban probando su fe en medio de tentaciones, pruebas durísimas, escasez económica,
abuso del poder por parte de los ricos y las autoridades, violencia, etc. Y es en ese contexto que Dios les habla a ellos, pero también nos sigue hablando hoy. Porque aunque no estamos en el momento histórico en que Santiago les escribe a ellos, hoy también pasamos y pasan la historia por momentos muy difíciles. Nuestro país, la economía está pasando por grandes problemas económicos, mucha gente sin trabajo, enfermedad, problemas, todos tenemos situaciones bien difíciles en nuestras vidas. Y en esos momentos es que Dios quiere hablarnos acerca de cómo la fe debe ser vivida, cómo nuestra fe debe ser puesta en práctica. Déjenme hacerles un breve resumen, ponerlos al día. Ustedes no vinieron el último mes, bueno, yo les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Primero hablamos acerca de las pruebas y las tentaciones. ¿Se acuerdan qué dijimos acerca de cómo enfrentar las pruebas y las tentaciones? ¿Con qué? Con gozo, ¿cierto? Dijimos que ante las pruebas y las tentaciones debemos tener gozo. Gozo porque sabemos que es una oportunidad que Dios puede utilizar para obrar y transformar nuestro corazón. También dijimos que ante las pruebas y las tentaciones debemos pedir sabiduría. Sabiduría para ver y pedirle a Dios que nos enseñe a ver las situaciones en la manera como Él las ve. Pero también actuar con fe y perseverancia para afrontar las pruebas. También dijimos que ante estas situaciones no debemos poner nuestra identidad en el ABC. ¿Se acuerdan el ABC de Joaco? Apariencia, A de apariencia, el B en el billete y C que ante las situaciones que como vivimos nuestra vida como creyentes no debemos poner nuestra confianza ni en la riqueza, ni en la belleza, ni en la inteligencia, sino en Dios. En Él es que debemos poner nuestra confianza, tanto el rico como el pobre. Y también dijimos que debíamos cambiar nuestro closet. Hay un programa por ahí, creo que en Discovery Home and Health, que se llama No te lo pongas. Y es muy chistoso porque escogen a una persona que se viste súper mal y entonces la llevan y entonces los presentadores cogen su closet, toda la ropa que tiene, se la botan a la basura, después le dan plata para que vaya y compre ropa y que se vista, pero bien vestido. Bueno, Santiago nos invita a que saquemos toda la ropa sucia de nuestra vida, todo el pecado, toda la inmundicia de nuestra vida, nos compremos ropa nueva, llenemos nuestro corazón con la palabra, con todo lo bueno, lo santo, pero no solo que compremos la ropa, que la llenemos, que llenemos nuestra mente de las cosas buenas, sino que nos pongamos, que nos vistamos de buenas obras. Que no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Que no solo debemos oír la palabra, sino ponerla en práctica, permanecer en ella. Y entonces después hablamos que la verdadera religión finalmente se trata de cosas prácticas. Por ejemplo, poner freno a nuestra lengua, ¿cierto? Dominar nuestra lengua. No hablar, cuando estamos enojados, hablar más de la cuenta y herir y después tener que ir a pedir perdón. Controlar nuestra lengua. Hablar con amor y verdad. De vivir en santidad. De guardarnos sin mancha en este mundo. De amar a nuestro prójimo, especialmente a quienes. A los más vulnerables, a los que están en necesidad, a los que están en pobreza, a las viudas, a los huérfanos, con amor práctico. Y hace 8 días hablamos de no tener favoritismos. Si ustedes se dan cuenta, Santiago está preocupado porque la fe de muchos de estos creyentes puede estar siendo solo una fe teórica, religiosa, solo palabras sin acción. Y por eso les invita a poner su fe en práctica. Y este es el punto central de la carta de Santiago. Tenemos que poner nuestra fe en práctica. Si no, es una fe muerta. Y es entonces que llegamos a nuestro pasaje del día de hoy. Santiago 2, 14 al 19. El cual nos ayudará a entender cuál es la relación entonces que existe entre obras y fe. Cómo estas dos se relacionan con nuestra salvación. Y de qué se trata verdaderamente una fe bíblica. Así que les invito a que me acompañen a leer el texto. Si ustedes pronto no trajeron la Biblia hoy, levanten su mano. Los anfitriones se pueden acercar a ustedes y les llevan una Biblia para que todos podamos tener y leer la palabra. Todos con Biblia, muy juiciosos hoy.
Santiago 2, del versículo 14 en adelante, hasta el 20, vamos a leer. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a alguno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué le sirve? ¿Acaso podrá esa fe salvarlo? Supongamos que una hermana o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abrígate y come hasta saciarte, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le servirá eso a esa persona? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. En otras versiones dice, es inservible. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, a ver, muéstrame si puedes tu fe sin obras, que yo te mostraré la fe que tengo por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Entonces, si nos damos cuenta, Santiago comienza haciendo una pregunta. Hermanos míos, ¿de qué le sirve? ¿De qué provecho tiene a un hombre decir que tiene fe si no hay obras que le acompañan? ¿Acaso esa fe podrá salvarlo? Y de los versículos 15 en adelante, entonces presenta y responde. Así que el día de hoy vamos a ver tres argumentos que demuestran que la fe sin obras está muerta, que demuestran que la fe verdadera es una fe que obra. Entonces vamos con el primer argumento. Tres argumentos. El primero es un argumento práctico. La fe sin obras es una fe inservible. Lo primero que hace Santiago para responder a su pregunta es dar un ejemplo práctico de la vida diaria. Y le dice, versículos 15 al 17, supongamos que un hermano, una hermana, un familiar suyo viene ante usted y le dice, mire, estoy pasando por una necesidad terrible, estoy sin comer, me echaron del trabajo, esta noche no sé si nos sacaron de donde estábamos viviendo, no sé dónde me voy a quedar, y usted le dice, tranquilo, Dios está contigo, come, ve, cómprate algo, abrígate y que todo va a salir bien, y se va. ¿De algo le sirve a esa persona esas palabras? No, ¿cierto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, no sirve para nada. Santiago seguro estaba poniendo un ejemplo de un caso real que podía estar pasando en medio del contexto de ellos. Como vimos, están en un momento difícil, persecución, dispersión, pobreza, y eso podía estar pasando. Pero frente a esa necesidad, los creyentes estaban respondiendo religiosamente, con palabras pero sin acción. Y esto puede pasar hoy en día también con nosotros. Este es el ejemplo de un cristiano que su vida está en la esfera del creer, ¿cierto? De la fe, pero no de la acción, de las obras. Ese es el típico creyente que ante una persona en una situación difícil, escasez, pobreza, enfermedad, le responderá con el tan famoso, yo oraré por ti. Tranquilo que yo voy a orar por ti. Pero no le ayudará, no le cuidará, no le comprará unos alimentos, no le comprará remedios, no hará nada. O le responderá con el tan famoso, ánimo, Dios proveerá. Pero no será generoso, no le dará nada, no le hará un mercado, no hará nada. Ahora, no estoy diciendo que orar no sirve de nada. Claro que sí, hay veces es lo único y lo mejor que podemos hacer. Pero la realidad es que la mayoría de las veces nos escudamos en esta frase religiosa para no comprometernos y no hacer nada al respecto. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Que frente a la necesidad de otros yo les digo, sí, yo voy a orar. Y a veces lo digo religiosamente, ni siquiera después oro por él, pero por quedar bien. Sí, yo voy a orar por ti. Pero me estoy escudando y no me estoy comprometiendo a hacer algo en verdad por los demás. Dice Proverbios 3, 27 al 28, no niegues un favor a quien te lo pida, si está en tu mano otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, yo te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Y es que una fe sin obras no sirve de nada, así como no sirve de nada comprar una Biblia y no leerla.
Tener un carro sin gasolina o sin motor no sirve de nada. Tener una guitarra sin cuerdas, ¿sirve de algo? Tener un computador sin monitor. Tener una taza de café sin café. Tener un celular sin SIM card o sin plan. No sirve de nada tener compasión sin ayuda práctica. Les pregunto, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿Es una fe muerta, inservible? ¿O es una fe viva? Frente a tu familia, amigos, conocidos o comunidad en situación de necesidad, ya sea por escasez, enfermedad, ¿te refugias en tu religiosidad para no hacer nada? ¿O tienes una fe viva que obra y que sirve en amor al prójimo? Eso creo que nos habla y nos cuestiona como individuos, pero aún como iglesia. ¿Qué hacemos frente a la necesidad de nuestro país, de nuestra ciudad? Solo estamos aquí hay veces cantando, celebrando y no amamos a los demás. Así que el primer argumento, un argumento práctico. La fe sin obras no sirve de nada, es inservible. El segundo argumento es un argumento lógico. Y es un argumento lógico porque existe una relación causa-efecto entre la fe y las obras. Las obras son consecuencias de la verdadera fe. Así que ustedes pueden poner ahí, la fe y las obras son inseparables, inseparables. Versículo 18. Dice la primera parte, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Miren, después de que Santiago presenta su tesis, él está poniendo una objeción imaginaria. ¿Cierto? Alguien que está diciendo, mira, no, pero es que la fe y las obras no tienen que ir juntas. Hay personas que son de fe y hay personas que son de acción y pues eso no tiene nada de malo. Unos tienen fe, otros tienen obras. Yo solo tengo fe, puedo decir. ¿Ustedes qué opinan? Miren, esta visión fragmentada de nuestra fe es el resultado de una visión también fragmentada de nuestra vida. En ese entonces muy permeada por el pensamiento griego. Ustedes saben que el pensamiento griego divide y fragmenta la vida. Separa lo espiritual de lo material, el alma del cuerpo, las ideas de las acciones. Y esa visión griega de la vida, lamentablemente, sigue afectándonos hoy en día. Muchos cristianos vivimos una dicotomía entre lo espiritual y lo secular. Nos cuesta integrar nuestra fe a nuestra vida diaria. Somos unas personas dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, otras personas totalmente diferentes. Creemos que ser cristianos, que la fe se trata de venir aquí los domingos, de cantar unas canciones bonitas, orar, leer la palabra, pero no tiene que ver con la manera en que nos tratamos en la casa, en la manera como lavamos la loza, en la manera como hacemos nuestro trabajo, estudiamos, en la manera en que seamos diligentes, honestos. Creemos que se trata de algunas prácticas religiosas, pero no de acciones prácticas que demuestren que obedecemos a Dios, viviendo en santidad y amando en servicio real y práctico al prójimo. Es que hay veces en verdad tenemos un concepto muy raro de lo que es seguir a Jesús. Esto se lo escuché a un pastor que me gusta mucho, se llama Francis Chan, y él decía que muchos cristianos actuamos de esta manera. Es como si yo le dijera a mi hijo, Juan Nicolás, bueno, él está muy chiquito, pero digamos que fuera más grande, y le dijera, Nico, hijo, ve a tu cuarto y lo ordenas. Yo que estoy esperando que él haga, que vaya a su cuarto y lo ordene. Y entonces él se va, pero en vez de ir a arreglar su cuarto, vuelve a mí y me dice, papi, imagínate que ya memoricé lo que tú me acabaste de decir. Mira, te lo digo, hijo, ve y ordena tu cuarto. Y me lo sé en griego. ¿Quieres que te lo diga en griego? Oh, papi, imagínate que me reuní con unos amigos y estuvimos orando, hablando, estudiando acerca de cómo se vería mi cuarto si yo lo ordenara. ¿Yo estoy esperando que él haga eso? No, yo lo que quiero es que él vaya y ordene su cuarto. Pero de la misma manera muchas veces nosotros actuamos así. De la misma manera Dios espera que nuestra fe sea obediencia y no solo palabras. Miren, escuchen, Él no quiere religión, sino una relación que lleve a la acción. Se lo repito, Dios no quiere religión, sino una relación que nos lleve a la acción. 1 Samuel 15:22 dice, ¿qué le agrada más al Señor?
Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, que le ores, que le cantes, que tengas tu docenal temprano en la mañana, prácticas religiosas, o que se le obedezca lo que Él dice. Y responde, el obedecer vale más que el sacrificio. Así que frente a la objeción que trata de dividir la fe y las obras, ¿qué responde Santiago? Muéstrame, si puedes, tu fe sin obras, que yo por mis obras te puedo mostrar la fe que tengo. Él dice, no es posible. La verdadera fe, la fe viva, va acompañada de obras. La fe y las obras son inseparables, inseparables. La fe verdadera. Nuestra vida y por ende nuestra fe deben ser integrales. Lo que pensamos, decimos y actuamos debe ser coherente lo uno con lo otro. Miren, déjenme explicarle esto que les dice Santiago con una analogía. Supongamos que la fe es un teléfono celular y las obras es la capacidad de hacer llamadas con el teléfono. Si eso es así, Santiago hubiera dicho lo siguiente. Tú tienes un celular y yo tengo la habilidad de hacer llamadas. Pues bien, demuéstrame que puedes hacer llamadas, que puedes llamarme sin tener un celular o un dispositivo. Que yo, por el hecho de llamarte, puedo demostrarte que efectivamente tengo un celular. ¿Lo repito? Tú tienes un celular, tú tienes fe, y yo tengo la habilidad de hacer llamadas con el celular, y yo tengo obras. Demuéstrame que puedes llamarme sin tener un celular. Demuéstrame que tienes fe sin tener obras. Que yo, por poder llamarte, por mis obras, te puedo mostrar que efectivamente tengo un celular. Les pregunto, ¿uno puede llamar a alguien sin tener un celular o un dispositivo para hacerlo? No, ¿cierto? Así que tener un celular, al final del cuentas, no sirve de nada. ¿Cuántos de ustedes han tenido un celular ahí en la casa tirado en una gaveta, guardado, o es el juguete ahora de su hijo? Muchos, ¿cierto? Porque un celular sin SIM card, sin la capacidad de llamar, pues no sirve de nada. De la misma manera, una fe sin obras no sirve de nada. Ahora, aunque yo puedo tener el celular, no sirve de nada, pero yo les puedo decir, miren, tengo un celular, ¿no? Me lo meto en el bolsillo. Puedo incluso aparentar que hago llamadas. Ay, te llamo mañana. Pero si no puedes hacer llamadas, si no tienes obras, tu fe es pura religiosidad, está muerta. Ahora, por el lado contrario, yo no tengo la necesidad de mostrarles mi teléfono para demostrarles que tengo un teléfono si los llamo, ¿cierto? Si yo los llamo y ustedes me contestan, ustedes asumen que yo los llamé de algún teléfono. Asimismo, nuestras obras muestran la fe que tenemos. Así que Santiago les dice, muéstrame tus obras. Mostrar es dar la evidencia de algo. Y Santiago nos llama a mostrar, dar evidencias de la fe. Eso implica que alguien podría ver mi fe a través de lo que yo hago. Wow, ¿no les parece impresionante? Alguien podría darse cuenta de mi fe a través de lo que yo hago. No cuando yo le digo que soy cristiano, no cuando me ve con la Biblia en el brazo. No porque ve que tengo un pececito en el carro, ¿cierto? No porque me escuchas oír música cristiana, no. Sino porque al verme cómo vivo, esa persona dice, wow, no, este tiene que tener algo diferente, o sea, tiene que tener una fe increíble. Qué desafío, ¿no? Qué desafío. Con mis acciones muestro la fe que creo. La forma como me comporto habla a otros de Dios, testifica mi fe. Me encanta una frase de San Francisco de Asís, dice, o que se le atribuyen a él, dice, predicar el evangelio. Si es necesario, usen palabras. Prediquen el evangelio. Si es necesario, hablen. O Mateo 5:16. Miren lo que dice. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿Cómo hacemos brillar nuestra luz? Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Hacemos brillar nuestra luz cuando vivimos, no cuando hablamos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y entonces ¿qué hagan? Alaben al Padre que está en los cielos. Puedan reconocer y puedan decir, este tiene fe y yo también quiero esa fe.
Entonces se trata, es decir, en términos de hacer, pues todo el mundo puede hacer, o sea, es decir, no se trata de ser buena persona, de dar, de amar. Hasta los no creyentes lo hacen. De hecho, yo, de las personas más chéveres que he conocido, la verdad no son creyentes. Pero se trata de hacerlo de una manera que evidencia nuestra fe, que prueba nuestra fe. Es decir, dar no de lo que nos sobra. Eso a veces es fácil, sino dar de lo que nos hace falta. Uy, eso sí que prueba nuestra fe. Amarnos a nuestros enemigos. Como dice, nada sirve amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Y odiar a los que nos persiguen. Pues todos hacen eso. Hasta nuestros enemigos aman a los que los aman y odian a los que nos odian. No, se trata de amar aún y responder con bien al que te ofende, al que te hiere. ¡Wow! Eso sí que es difícil. Eso sí que hace la diferencia. Se trata de ser honestos e íntegros. Así nos cueste el puesto, la plata. Tengo la historia de una persona aquí en la iglesia que en una posición ejecutiva en su trabajo, pero le piden mentir haciendo un negocio. Y él toma la decisión de no. Así, eso le costara el puesto, porque era un negocio súper grande. Pero decidió no hacerlo. ¡Wow! Eso sí que marca la diferencia. O es confiar y tener gozo en medio de las pruebas más difíciles, como una enfermedad. Esas son el tipo de obras que la gente al mirar dice, wow, esa persona tiene algo diferente. Eso no lo hace cualquiera, esa persona de verdad cree en Dios. Yo quiero lo que esa persona tiene. Esos son el tipo de obras que muestran y dan evidencia de nuestra fe. Les pregunto, ¿está nuestra fe? ¿Está tu fe fragmentada? ¿Creemos en Dios pero no lo demostramos con la manera en la que vivimos? ¿Nuestra vida tiene la capacidad de predicar el Evangelio sin utilizar palabras? Bueno, y por último, nos presenta un argumento teológico. Vimos, un argumento práctico. La fe sin obras es muerta, inservible, no sirve para nada. Segundo, argumento lógico. La fe y las obras van o son inseparables. Hay una relación causa-efecto. Y tercero, un argumento teológico. La fe sin obras es solo teoría. Ustedes pueden poner ahí, solo teoría. Pura carreta. Es decir, no basta con creer. Hay que dar evidencias de fe. Finalmente en Santiago se presenta otra objeción imaginaria para poder demostrar que una fe sin obras está muerta. En esta ocasión es alguien que dice, ustedes pueden ver en el versículo 19a, que cree que hay un solo Dios. Ustedes dirán, tú dirás, yo creo que hay un solo Dios. ¿Ustedes saben lo que significa esa declaración? ¿Que solo hay un Dios? Bueno, pues esta era la confesión básica del judaísmo, el Shema. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es. Lo que Santiago le está diciendo es, tú crees en la doctrina básica, te sabes bien la doctrina. ¿Y qué? Eso por sí solo no tiene sentido. Tú crees en Dios, magnífico, pero ¿sabes qué? Los demonios también lo hacen y tiemblan ante la realidad de ese Dios. Tú crees que Dios existe, tú crees y creemos que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Santiago también nos diría, magnífico, te sabes Juan 3:16. Sabes que Jesús es la única manera de llegar al Padre, que en Él hay perdón de pecados, que su amor tan grande lo ha expresado a través de Él. Magnífico, pero ¿sabes qué? También los demonios creen y tiemblan ante eso. Es decir, que nos podemos saber la confesión básica del cristianismo, que hemos podido pasar por todos los cursos y aún así tener una fe muerta, una fe que nos salva, porque si no hay obras y acciones que demuestren nuestra fe, no hay nada. Miren con respecto a esto, Mateo 8:28-32 dice, cuando Jesús llegó al otro lado, 2 endemoniados le salieron al encuentro entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Sabían que él era el hijo de Dios. Hasta ese momento nadie todavía se había dado cuenta que él era el Mesías y los demonios sí sabían. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? Sabían que iban a ser juzgados, sabían del juicio. A cierta distancia de ellos estaban una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas,
mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Y sabían que Jesús tenía autoridad. Es decir, los demonios también creían en Jesús, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, reconocían su autoridad y temblaban ante la realidad del juicio. Podríamos decir que tenían fe, pero al parecer ese tipo de fe intelectual no es suficiente. Creer no es suficiente. Les pregunto, ¿ustedes se meterían en el mar, a un agua donde saben que hay tiburones? Ustedes ven los tiburones ahí nadando, les dicen, ¿ustedes se meterían ahí? No, ¿cierto? Pero si les dicen, miren, tenemos una caja, una jaula en la cual ustedes se pueden meter y están súper seguros, ¿ya se meterían dentro de la jaula con esas condiciones de seguridad? Sí, ¿cierto? Bueno, algunos dicen, no, tampoco. Bueno, es como si la vida, es una analogía, pero es como si la vida se tratara de ver tiburones. Y la fe fuera la caja para poder ver los tiburones y estar a salvo. De nada sirve creer en que la caja me protege de los tiburones si no me meto en la caja y los veo. De nada me sirve. Una fe sin obras que la demuestra no es una fe verdadera, viva sino muerta, solo teorías. Por eso Mateo 5:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que se dice cristiano, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Les pregunto, ¿es nuestra fe pura teoría? ¿Creemos que porque no sabemos la doctrina básica, que porque hemos estudiado, porque hemos hecho cursos en la iglesia, ya somos salvos? ¿Creemos que de eso se trata ser creyentes? Católicos, cristianos. ¿Estoy dispuesto a pasar de la teoría a la práctica y confiar de verdad mi vida a Dios para seguirlo y hacer su voluntad? Ahora, voy a hacer como hace Santiago. Algunos dirán, a ver un momentico, Juanfe, ¿acaso tú estás diciendo que somos salvos por nuestras obras? ¿Que somos salvos por las obras y no por la fe? No, miren, yo no estoy diciendo eso, de ninguna manera. O que la Biblia se contradice cuando, por ejemplo, Pablo dice que por gracia somos salvos por fe y no por obras, para que nadie tenga de qué jactarse. Tampoco estoy diciendo eso, en absoluto, de ninguna manera. Eso sería una herejía. Miren, no me vuelven a dejar parar aquí. Nadie se salva por sus obras. Nadie. Pero es igualmente cierto que nadie se puede salvar sin producir obras. Miren, no hay nada que podamos hacer para salvarnos. No hay bondad. La obra de Cristo en la cruz nos muestra que frente a nuestro pecado y que estábamos separados de Dios, la única solución para reconciliarnos con Él era a través de Cristo. La diferencia entre Santiago y Pablo depende del punto de partida. Pablo empieza por el gran hecho básico del perdón de Dios, que nadie puede merecer o ganar. Eso es un hecho. Pero Santiago empieza por el que ya es cristiano y insiste en que éste debe mostrar su fe a través de las obras. No somos salvos por hacer obras, pero somos salvos para obras. No somos salvos por las obras, pero sí para hacer obras. Si somos cristianos, nuestra vida tiene que cambiar. No podemos seguir pecando como siempre. No podemos ser cristianos y seguir diciendo mentiras, seguir robando, seguir insultando a todo el mundo, seguir siendo chismosos, seguir haciendo trampa en el trabajo, en el estudio. No tiene sentido. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. No podemos ser creyentes y pecar y decir, ay, pero Dios me entiende, Él sabe que la carne es débil. No. Nuestra vida tiene que ser diferente. En Mateo también dice que por el fruto se conoce el árbol. Así que si nuestra vida no está produciendo frutos, uno podría decir, oiga, ¿en verdad? Alguien decía que si al pecar que hay dos razones por las cuales una persona peca y no le importa. O porque no es cristiano, o porque ya está cauterizado. Hay veces nuestra vida está cauterizada. Seguimos pecando, haciendo daño a otros, mintiendo, y ya no nos importa. Somos salvos para hacer obras, pero salvos
somos salvos, no somos salvos para hacer obras, pero somos salvos para hacer obras. Pablo insiste en la primera, Santiago en la segunda. Y si ustedes se pueden ver, estas no se contradicen, sino que se complementan. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Pero enseguida dice, porque somos hechura de Dios, hemos sido creados en Dios, hemos nacido de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que de hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí la comparación no está entre fe y obras. Aquí no se está poniendo a un lado la fe y a un lado las obras, diciendo, esta salva, esta no salva. No. Aquí el contraste es entre dos tipos de fe. Una fe viva, que obra, que produce fruto, y una fe muerta, que no sirve para nada, que es puro bla, bla, bla. Les pregunto, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Viva o muerta? Miren, quiero para concluir dejarles una tarea para esta semana, pero quiero que la empecemos hoy. Y ahí donde están, creo que eso es una oportunidad para examinar nuestra fe a la luz de nuestras obras. Miren, qué bueno que tengamos momentos para poder examinarnos y delante de Dios decir, mira Señor, esta es mi vida, esta es mi vida. Y les pido que ahí donde están traten de identificar esas áreas en su vida en las que ustedes necesitan poner su fe en acción. Piensen en esas áreas. Y quiero que escriban 5 cosas, en este momento una, cada uno está ahí. Una cosa, práctica, por lo menos una, que ustedes deben empezar a hacer para demostrar su fe en Dios. Miren, por la fe que tengo en Dios, yo voy a dejar de ser chismoso. Por la fe que tengo en Dios, voy a dejar de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Por la fe que tengo en Dios, voy a dejar de hacer trampa en el colegio, en el trabajo. Obras prácticas. Cada uno sabe sus luchas. Voy a dejar de emborracharme. Prácticas. Obras prácticas de vida en santidad y de vida que ama a otros. La fe verdadera, una fe viva, va acompañada por obras, acciones. Porque la fe y las obras son inseparables. Porque una fe sin obras es pura teoría, es inservible y está muerta. Señor Padre, venimos delante de ti en esta mañana y te damos gracias por tu salvación, por esa cruz, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo, por tu amor inmesurable. Pero también queremos venir y rendirnos delante de ti y pedirte perdón, Señor, porque reconocemos que muchas veces la fe que vivimos se parece más a una fe muerta que viva. Porque a veces somos tan religiosos y creemos que seguirte se trata de actos religiosos, pero no te demostramos en el día a día que te amamos en verdad, en práctica, Señor. Examina nuestro corazón, cámbianos y renueva, Señor, nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.